El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches este programa. Tenebrosas eran, inmensas tinieblas, desprecian la voz de Cristo Jesús. Oye el llamado, te dice que vuelvas, Él quiere llevarte senda mejor. La vida sin Cristo es una quimera, tan solo es eterna en Cristo Jesús. Oye el llamado, te dice que vuelva, Él quiere llevarte por senda mejor. Acéptale a Cristo, Señor de señores, también Él prepara un lugar para ti. Oye el llamado, te dice que vuelva, Él quiere llevarte sendas mejor. El camino, la verdad y la vida. El mundo está oscurecido, el mundo está en dolor, está cubierto en tinieblas, al mundo le falta amor. Pero este día tan grandioso que jamás se olvidará, cuando Juan les bautizaba en el río del Jordán. Una paloma muy blanca ese día se apareció, con una luz tan brillante que hasta el sol se oscureció. Esa gran luz tan brillante es el Espíritu de Dios, que en forma de una paloma en Jesús se reposó. En Jesucristo divino la paloma reposó, era el Espíritu divino que Dios a su Hijo mandó. Gritaba Juan desde el agua, este es el Hijo de Dios. Gritaba Juan con su alma, ahí está su Salvador.
Santo Espíritu. Sigan a Jesucristo y denle en todo su amor. Con Él tendrás vida eterna en el cielo con tu Dios. El camino, la verdad y la vida. Bueno, una vez más, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, le doy gracias a Dios por otro día más de vida que puedo venir aquí a compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta palabra que Dios mandó al mundo para salvar al mundo. Esta palabra que Dios nos mandó a los pecadores para salvarnos de nuestros pecados, para enseñarnos a dejar la vida en que vivíamos en el pecado y empezáramos a vivir una vida nueva, guiados por la enseñanza de Dios, para que podamos dejar las costumbres del mundo. Para esto vamos a hablar del renacimiento del que le habló Jesucristo a Nicodemo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá a seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes sus silbidos, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no entiendes esto. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y venimos a proclamar lo que hemos visto, pero ustedes no hacen caso de nuestro testimonio. Ahora les hablo de las cosas de la tierra y no me creen. ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Mis queridos hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña que había un personaje en tiempo de Jesucristo que se llamaba Nicodemo. Este hombre vio claramente que Jesucristo traía señales de Dios y fue a buscarlo para reconocer que Cristo venía como maestro de parte de Dios, porque dice que nadie puede hacer señales milagrosas como las que él hacía si no viniera de Dios. Y cuando le dijo esto a Jesucristo, Jesucristo lo primero que le dijo: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no renace de nuevo. Renacer de nuevo. ¿Qué es renacer de nuevo, hermanos? Renacer de nuevo es para las personas que ya estamos en el mundo, que ya vivimos guiados por las enseñanzas que nos dio el mundo. Renacer de nuevo es dejar todas esas enseñanzas que tenemos del mundo y empezar a vivir una vida guiados por las enseñanzas de Dios, por las enseñanzas que vino a traernos Jesucristo. La enseñanza que Dios nos mandó, la palabra que Dios nos mandó, es para cambiar nuestra manera de vivir. Es para que nosotros dejemos las costumbres y los placeres que hay en el mundo. La palabra que Dios nos mandó es para enseñarnos a estar en oración con Dios y nos enseña a hacer el bien. Porque lo que nace de la carne es carne, dice la palabra de Dios. Pero dice que lo que nace del Espíritu es Espíritu. Lo que nace de la carne es carne, hermanos. De la carne nacen todas estas cosas y son las que guían al hombre y lo llevan por los caminos del mal.
Lo vemos en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 19, dice: es fácil ver lo que viene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, celos y violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho: los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto de lo que nos habla aquí Dios por medio de San Pablo son lo que sentimos nosotros en la carne. Todo esto nace de la carne. Todo esto nos lleva al pecado. La carne nos hace sentir libres para vivir en la sexualidad, sin importarnos que nos estamos condenando. De la carne sentimos las fuerzas de la impureza, que nos hace sentir, que no nos deja sentir vergüenza y nos convierte en unos desvergonzados, y nos va guiando por la vida de los vicios, de las ambiciones. Aunque todo el mundo nos critique, parece que no nos importa nada. Tenemos que dejar todas estas cosas nosotros. Tenemos que aprender a vivir conforme las enseñanzas que nos da Jesucristo nuestro Señor. El renacimiento, hermano, aquí se nace por decisión de cada uno. Aquí no tenemos que esperar que alguien nos diga: oye, deja esa vida. Nosotros tenemos que renacer de nuestra propia voluntad. Ya nacimos a la vida humana. Ya estamos guiados por los deseos de la carne. Pero viene Cristo a traernos las palabras espirituales de Dios, para que todo el que quiera renacer de nuevo, tener una vida nueva, lo que tiene que hacer es decidirse a dejar las enseñanzas que recibió del mundo y se apegue a Jesucristo, a hablar con Él para pedirle que le enseñe a caminar conforme las enseñanzas que Él nos trajo de parte de Dios para salvar nuestra vida. Nos dice la palabra de Dios que aquí se nace sin que otra persona lo exija a uno. Nosotros debemos de renacer a esta vida que Dios nos da, a esta enseñanza de Dios que vino a traernos por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que todos alcancemos la vida eterna, la vida santa, hermanos. Necesitamos nosotros limpiarnos, purificarnos de las costumbres del mundo en que hemos vivido, y que esas costumbres del mundo nos van guiando día a día de pecado en pecado. Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos para alcanzar la vida eterna. Y todos podemos hacerlo, hermanos. Y te voy a decir que ya cuando una persona empieza a entrar a la vida santa de Dios, ya no le gusta vivir como vivía antes, hablando disparates, andando en las borracheras o buscando los placeres del mundo. Aquí, hermanos, este renacimiento se hace por la voluntad de cada uno. Aquí no necesitamos que alguien nos diga: oye, tú, mira, tú renaces. No, yo te voy a decir, hermano, nos conviene dejar la vida del mundo y tomar la vida de Dios. Cristo vino al mundo. Nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 10, que ya estaba en el mundo y por Él se hizo el mundo, pero este mundo no lo conoció. Dice que vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios. Dice: estos son los que creen en su nombre. Pues aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios. Aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal. Estos hombres que quieren, renacen a la vida santa de Dios. Dejan su vocabulario del mundo. Se deciden a dejar todo lo que viene de la carne.
y se deciden a tomar la vida espiritual que Dios le enseña a los hombres para convertirlos en hombres espirituales y así puede llevarlos al cielo y el hombre camina guiado por las palabras espirituales de Dios. Nosotros tenemos que limpiar nuestra vida, hermanos, para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna, en la religión que estés. Todo esto nos lo enseña la palabra de Dios por medio de Jesucristo, por medio de sus santos profetas, por medio de los apóstoles. Aquí vemos en la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 11, y dice a San Pablo: ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación, que está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y ya está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y tomemos las armas de la luz. Como en pleno día, andemos decentemente. Así pues, nada de banquetes con borracheras, nada de prostitución o de vicios, nada de pleitos o de envidias. Más bien revístanse de Cristo Jesús, el Señor, y ya no se guíen por la carne para satisfacer sus codicias humanas. Ya no se guíen por la carne. Ya no le des gusto a los deseos que sientes tú en tu carne. Recházalos y ahora ponte a hablar con Cristo. En Cristo está la enseñanza que nosotros necesitamos para salir de la vida pecadora y entrar a la vida espiritual, a la vida santa de Dios. Nosotros tenemos que dejar todas esas costumbres que teníamos. Aquí nos dice que como en pleno día nosotros debemos andar. Dice que debemos de andar limpios, como en pleno día, limpios, nada de oscuridad. Dice que nada de prostitución o de vicios. Dice que nada de pleito, nada de envidia, nada de borracheras. Lo que quiere decir, hermanos, que nos dice cuídense, no se metan a esa vida. Decídanse a dejar el mal, porque nadie va a poder entrar al reino de Dios si no renace de nuevo, hermanos. Cristo vino con el fin de llevarnos al cielo a todos, hermanos. Pero para eso tenemos que dejar nosotros nuestra manera anterior de vivir. Todos esos deseos que sentíamos en la carne, de tomarnos un trago, una cerveza, de hablar majaderías, de echar vigas, de sentirnos que somos más que los demás. Tenemos que aprender a ser como Cristo, mansos y humildes de corazón. Por eso nos dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22, ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir. El hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevaban a su propia destrucción. Dejen que su mente se haga más espiritual para que tenga nueva vida y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. Nosotros tenemos que dejar nuestra manera anterior de vivir. Nosotros tenemos que dejar todos esos deseos engañosos que nos llevaban al pecado. Nosotros tenemos que tomar la decisión de creer en la enseñanza de Jesucristo, que nos lleva al conocimiento de la vida espiritual de Dios, para que así, conociendo la vida espiritual, tengamos el poder de rechazar todos los deseos engañosos que nos llevan a nuestra propia destrucción. La palabra de Dios es espiritual, y la palabra de Dios es la que lo lleva a uno al conocimiento de la verdad. Entonces uno se da cuenta que los deseos que vienen de la carne nos llevan a nuestra propia destrucción. Entonces cuando vemos que nos llevan a la destrucción, nos decidimos a dejar todo eso. Sean vicios de vino, de lo que sea, todo lo que nos lleva al pecado, nos decidimos a dejarlo, porque sabemos que nos vamos destruyendo nosotros mismos. Y cuando llegue el fin de nuestra vida aquí, vamos a llegar a la presencia de Dios, todos llenos de pecados, y a los hombres que no quieran dejar el pecado, Dios los va a mandar con
enemigo malo, a vivir en el infierno eternamente. Déjate guiar por los frutos de Dios, por los frutos del Espíritu Santo de Dios, como lo vemos aquí en la carta de los Gálatas capítulo 5 versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Los que pertenecen a Cristo tienen crucificada la carne con todos sus malos deseos. La tienen atada bajo las plantas de los pies de Cristo. Con todos sus vicios, lo ponen bajo las plantas de los pies de Cristo. Déjate guiar, hermano, por la palabra de Dios, por lo que Dios te enseña. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de estar en oración. Empieza una vida de oración todos los días. Hablar con Jesucristo. Recíbelo como tu maestro. Dile que te enseñe a orar. Dile que te enseñe a amar a tus enemigos. Dile que te enseñe a ser un hombre santo. Dile que te enseñe a vencer todo lo que viene de la carne. Dile que te enseñe a renunciar a los deseos que te han llevado al pecado. Y Él lo va a hacer, porque Él es el que sana al hombre, el que salva al hombre. Y Él es el que convierte a los pecadores en hombres santos de Dios. Renace de nuevo, hermano. Deja las costumbres del mundo. Deja las malas palabras. Deja las ambiciones a ser rico y poderoso. Recibe la palabra de Dios y dile al Señor que te enseñe a ser manso y humilde de corazón para que tu alma haya descanso. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. El camino, la verdad y la vida. El que ama a su hermano permanece en la luz. En cambio, el que odia a su hermano no conoce a Jesús. Las tinieblas lo han cegado y no encuentra nueva luz. Solo hay un camino, hermano, es el de Cristo Jesús. Sigue y ama a Cristo. Él es el Señor. Andas en tinieblas y te olvidas de tu fe. No tiene descanso tu alma, ni tu amor puede crecer. Deja ese camino y mira la luz. Vuelve a Jesucristo, el Señor Jesús. Sigue y ama a Cristo. Él es el Señor.
lo tienes. Si tu alma limpia está, y dale amor a tu hermano, y en gracia vivirás, pues Jesús todo lo sabe, y Él vino a darnos luz. Él es Dios que vino al mundo. El camino, la verdad y la vida. Se compara con este amor tan grande que me tienes. Lo demostraste dando tu vida por mí. Te humillaron por todos mis pecados. Es un amor que en nadie lo he encontrado, solo en aquel que murió crucificado. Con esa sangre derramada Él me dio que a mi vida le faltaba. El amor de mi Padre no se compara con nada de este mundo. Yo quiero amarte, Señor, yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste. El amor de mi Padre es un amor sincero y verdadero. Por eso hoy, Señor, yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste. Gracias, Señor. Échale pintores. Aleluya. En este mundo se compara con este amor tan grande que me tienes. Lo demostraste dando tu vida por mí. Te humillaron por todos mis pecados. Es un amor que en nadie lo he encontrado, solo en aquel que murió crucificado. Con esa sangre derramada Él me dio el gran amor que a mi vida le faltaba. El amor de mi Padre no se compara con nada de este mundo. Yo quiero amarte, Señor, yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú tienes algo que yo no tengo. ¿Por qué te ves tan feliz? Es que por lo que yo soy feliz no es por nada de este mundo. Mi felicidad depende del amor de mi Padre Celestial. Yo quiero de ese amor de tu Padre. Dime cómo le puedo hacer yo para encontrarlo, porque yo no encuentro paz en mi corazón. Ven conmigo. Yo te indico el camino. El amor de mi Padre es un amor sincero y verdadero. Por eso hoy, Señor, yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste.
El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches este programa.